Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy iniciaremos con la resolución de un problema de física sobre dinámica aplicando la segunda ley de Newton, enfocándonos en las componentes radiales y transversales de la velocidad y la aceleración. El enunciado del problema dice así: un problema común con las carreteras que tienen curvas cerradas durante el invierno, entre paréntesis, no hay fricción entre los neumáticos de los automóviles y el suelo, es que aunque el conductor intente doblar los neumáticos, el auto no gira y se desliza por el camino sin cambiar su dirección, generando graves accidentes. A un ingeniero se le ocurre implementar una carretera de la forma representada en la figura, como esta figura, tal que el suelo esté inclinado para que el auto no dependa de la torsión de los neumáticos para cambiar la dirección, sino que se cambie por la acción de la fuerza centrípeta. De esta manera, un conductor podrá mantener el radio R con el que da vuelta en la curva sobre hielo sin fricción. Determine el ángulo que debe tener la inclinación para que un auto con velocidad constante V pueda tomar la curva sin peligro. Bueno, para iniciar con la resolución del problema, lo primero que debemos hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre de la masa o del auto en este caso. Este punto representa la masa. Y ahora es conveniente definir nuestro sistema de coordenadas. Como sabemos, en los problemas de movimiento plano podemos definir nuestro sistema de coordenadas como sistemas rectangulares, es decir, el par X y Y. También los podemos definir como un par tangencial y normal, también como radial y transversal, y también como coordenadas cilíndricas. En este caso vemos que es conveniente utilizar las coordenadas radial y transversal, ya que la posición del auto puede ser bien definida por la componente por la componente radial y por la componente del ángulo. Es muy conveniente entonces definir o descomponer la velocidad y la aceleración del auto en una componente paralela y perpendicular a la línea que une el origen, sería acá el origen de la curva, con el punto donde está ubicado el auto. De esta forma es más fácil de trabajar este problema definiendo un eje R, sería como el eje X, y un eje θ, que sería como un eje Y. De esta manera, R positivo hacia la izquierda o hacia la derecha y θ positivo hacia arriba. Ahora bien, dibujamos esta línea punteada que representa la calle o el suelo. De esta forma, imaginemos que estos son los neumáticos del auto y esto es como un corte transversal de la carretera donde está el auto andando. Bien, tenemos que este ángulo beta es el ángulo que nos piden calcular, porque debemos encontrar cuánto vale este ángulo de inclinación de la calle para que el auto pueda girar hacia la circunferencia o pueda mantener la curva solo con la acción de la fuerza centrípeta. Ahora bien, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa del auto? La primera fuerza es la más fácil, el peso, que actúa hacia abajo, y la otra fuerza que actúa es la normal, que es perpendicular a la carretera. Quedaría de esta forma inclinada, así. Vemos que se forma con el eje θ un ángulo beta, que es este mismo ángulo beta que tenemos acá. De esta forma se debe descomponer la fuerza normal N en una componente N sub R paralela al eje R y una componente N sub θ paralela al eje θ. Vemos que en el problema nos dice que
no hay fricción, por lo tanto no tomamos en cuenta la fuerza de fricción. Y aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre del auto. Ahora bien, el siguiente paso, copiamos nuestro diagrama de cuerpo libre por acá y debemos hacer la sumatoria de fuerzas utilizando la segunda ley de Newton en los ejes R y θ. Para ello debemos encontrar las expresiones que definan el valor de n sub θ en θ y n sub r en el eje R. Utilizando trigonometría vemos que acá en este pequeño triángulo rectángulo que se forma aquí, tenemos que el cateto adyacente es n sub θ y la hipotenusa es n. Por lo tanto, el coseno de beta es igual a cateto adyacente n sub θ sobre hipotenusa n. Despejando n sub θ, nos queda que n sub θ es igual a n por coseno de beta. Hacemos lo mismo con el seno de beta, donde el seno de beta es igual al cateto opuesto n sub r, porque sabemos que este cateto es este cateto que está acá, n sub r sobre hipotenusa n. Y despejando n sub r nos queda que n sub r es igual a n por seno de beta. Bien, hacemos ahora la sumatoria de fuerzas en θ igual a 0, porque en el eje θ no hay movimiento. Entonces 0. Y copiamos nuestras fuerzas que actúan acá. Tenemos que la fuerza que actúa en θ sería n sub θ, que es n por coseno de beta, esta que está acá, menos, porque hacia abajo es negativo, definimos que positivo es hacia arriba, hacia abajo es negativo, menos el peso, es igual a 0. Despejamos de acá n y nos queda que n es igual a peso sobre coseno de beta. Pero del problema tenemos que el peso, tenemos la masa y la gravedad constante, lo sustituimos y quedándonos de esta forma, m por gravedad sobre coseno de beta. Bien, ahora esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 1. Hacemos la sumatoria de fuerzas en R igual a menos masa por aceleración radial. Ahora bien, ¿por qué le colocamos este signo negativo acá? Si revisamos el libro de mecánica vectorial, o sea, el Billy Johnston, en la página, acá tengo la nota, en el capítulo 12, página 736, vemos que hay un apartado que se llama, o que dice, trayectoria de una partícula bajo la acción de una fuerza central. Justamente es este caso que estamos viendo. La sumatoria de fuerzas en los ejes R y θ es igual a masa por aceleración radial y masa por aceleración transversal, respectivamente. Allí se deducen que las ecuaciones que definen esos movimientos o la sumatoria de fuerzas en esos ejes son estas, donde las aceleraciones es el factor que está multiplicando a la masa. En el caso de la sumatoria de fuerzas radial es igual a la masa por R2 punto menos R por θ punto al cuadrado. Sabemos que los puntos significa derivada de esa variable. O sea, esta es la segunda derivada y esta es la primera derivada. Igual acá en la ecuación de abajo de la sumatoria de fuerzas en θ. Bien, si en este caso tenemos que la velocidad y el radio es constante, la sumatoria de fuerzas va a ser negativa. Eso tenemos que saberlo de antemano para ya poder escribir la expresión de esta forma, que la sumatoria de fuerzas en R es igual a menos masa por aceleración radial. Esta aceleración radial es esta expresión que tenemos acá, que a su vez es esta misma que tenemos acá. Vemos como acá le colocaron el signo negativo, es por eso, porque en ese caso ya tenemos una velocidad y un radio constante. Ya les dejé los datos acá del libro y que se encuentra en la página 736 para que lo revisen. Ahora bien,
Acá la sumatoria de fuerzas en R, sabemos que NR es N seno de beta, lo sustituimos aquí en la ecuación, quedando N por seno de beta igual a menos masa por aceleración radial. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 2. Bien, sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, es decir, el valor de N, acá en donde está esta N de la ecuación 2, nos queda que masa por gravedad sobre coseno de beta por seno de beta es igual a menos masa por aceleración radial. Podemos ver que seno de beta sobre coseno de beta es igual a la tangente. Lo factorizamos acá o lo reducimos hasta a la tangente de beta, quedando masa por gravedad por tangente de beta igual a menos masa por aceleración radial. Vemos que tenemos a la masa en los dos miembros de la ecuación, lo podemos cancelar, quedando que la aceleración radial es igual a menos gravedad por tangente de beta. Esta es una expresión que podemos usar más adelante y la vamos a llamar ecuación 3. Bien, llegados a este punto, vemos que encontramos la aceleración radial como función del ángulo que nos piden encontrar. Entonces tenemos esta ecuación con dos incógnitas: aceleración radial, que no sabemos cuánto vale, y el ángulo beta. Necesitamos entonces encontrar otro camino u otra ruta para poder determinar otra ecuación y poder armar nuestro sistema de ecuaciones con dos incógnitas y encontrar cualquiera de las dos, beta o la aceleración radial. Para ello vamos al mismo libro que les recomendé anteriormente, a la página 668. Acá se deducen las ecuaciones que definen el movimiento en base a las componentes radial y transversal como vectores. Tenemos la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración. En términos de las componentes radiales y transversales, velocidad radial y transversal. Bien, por acá anotamos nuestra ecuación de la velocidad. Es esta misma: velocidad es igual a r punto por el vector unitario r más r por θ punto por el vector unitario θ. Acá vemos que el radio es constante, por lo tanto la primera derivada del radio es 0. Este término va a ser 0 y de esta ecuación nos va a quedar que la velocidad es igual a la componente transversal, es decir, r por θ punto por el vector unitario es sub θ, pero este vector unitario equivale a 1. De acá podemos despejar θ punto, quedándonos que θ punto es velocidad sobre r. Y al θ punto, si queremos derivarlo para encontrar la segunda θ2 puntos, va a ser igual a 0 porque B y R son constantes y sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, al igual que ocurrió aquí con el radio. La derivada del radio es igual a 0 porque es una constante. Bien, ya sabemos ya que θ2 puntos es igual a 0. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 4. Ahora vamos a trabajar con la aceleración, que es todo esto al igual que esta ecuación. De acá podemos notar que R2 puntos es 0 porque ya sabemos ya que R es una constante, o sea, la primera derivada y la segunda derivada son 0. También sabemos que θ2 puntos es 0, ya lo vimos acá porque velocidad y R son constantes. Y este término también es 0, o sea que todo este término es 0. Nos va a quedar solamente esta pequeña parte de la ecuación, así.
aceleración radial, porque solamente nos va a quedar la componente radial. Así como acá nos quedó la componente transversal, acá nos quedó la componente radial solamente. Bien, aquí sabemos también que su R es el vector unitario que vale 1. De acá nos queda que aceleración radial es igual a menos R por tita punto al cuadrado. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 5. Ahora podemos sustituir la ecuación 4 tita punto en el tita punto que está en la ecuación 5, quedándonos la ecuación de esta forma. Aceleración radial es igual a menos R, tita punto acá sustituido es B sobre R, todo eso al cuadrado. Multiplicamos y nos queda B cuadrado sobre R cuadrado. Podemos cancelar un R, el R este con un R de acá abajo. Y nos queda que la ecuación es aceleración radial es igual a menos B cuadrado sobre R. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 6. Y recordando que tenemos una ecuación que llamamos ecuación número 3, donde la aceleración radial es igual a menos gravedad por tangente de beta. Podemos igualar las dos ecuaciones, la 3 y la 6, estas dos aceleraciones. Las igualamos ya que son las mismas y nos quedaría de esta forma. La ecuación 6 menos B cuadrado sobre R es igual a la ecuación 3 menos gravedad por tangente de beta. De acá podemos cancelar estos dos signos negativos que están de ambos lados de la ecuación. Despejamos la tangente de beta hacia un lado de la ecuación. Nos queda que tangente de beta es igual a velocidad al cuadrado sobre R por G. Y aplicamos la tangente inversa para despejar el ángulo beta. Y sustituimos la R por R mayúscula, que es el dato que nos dio el problema. Quedando que beta es igual a menos tangente a la menos 1 o tangente inversa de B cuadrado sobre R por G. Y este es el valor del ángulo que nos pidieron encontrar. Bien amigos, hasta aquí llega la resolución de este problema. Y recuerden, si tienen alguna sugerencia o pregunta, déjenla en los comentarios. Y si tienen algún problema o ejercicio para resolver, acá les dejo mi correo para que me lo envíen y así hago un tutorial sobre ese problema que me pidan resolver. Saludos.